que producen Clostridium, ¿no? Nosotros ya habíamos mencionado en clase anteriormente que eran dos bacterias las que producen esporas, como es Clostridium y también Bacillus. Bien, vamos. Entonces, dentro de las bacterias anaerobias, tenemos también, así como nosotros decíamos, bacterias aerobias, gram negativas y gram positivas. Lo mismo pasa con las anaerobias. Y también tienen esa estructura que si son bacilos o si son cocos. El detalle es que los más conocidos del grupo de las gram negativas son los bacilos, en donde está quién, bacteroides, ¿ya? Entonces, bacteroides son los más frecuentes. Y dentro de las bacterias anaerobias gram positivas están los bacilos, que es el Clostridium, que es el que también lo vamos a mencionar. Otro grupo de bacterias que también son bastante conocidas y se describen mucho en la literatura son las gram positivas, pero de tipo cocos, porque ahí están los pectococos y los pectostreptococos, que muchas veces estas bacterias están ubicadas en donde, en la cavidad oral. Entonces, aquellas bacterias que son no esporas, que no producen esporas, tenemos a los bacteroides, Fusobacterium, Prevotella y Porfiromonas. Pero como les decía, la más conocida, la más frecuente, la que más aislamos y sobre todo son infecciones que están asociadas a ubicación abdominal son los bacteroides. Y de los bacteroides, ¿cuál es la especie? Fragilis. ¿Ya? Entonces, aquellos que quieran ser cirujanos, cuando van a sospechar de infecciones en cavidad abdominal, también van a tener que agregar antibióticos que ataquen a este grupo de bacterias, porque también las probabilidades pueden ser altas para adquirir infecciones por este grupo de bacterias anaerobias. Entonces, como estábamos viendo, pues el hábitat de estas bacterias, bacilos gram negativos, anaerobios, forman parte, pues justamente de esta colonización, que forman parte de la microbiota, tanto en la zona oral, gastrointestinal y genital. ¿M? Entonces, con ellas nosotros nacemos y se van a ir desarrollando durante la etapa del ser humano, ¿no? Entonces ahí podemos ver algunas bacterias que pueden estar ubicadas en estos lugares como parte de la microbiota de colonización. Entonces es importante también tenerlo en consideración porque sí se nos hace mención mucho de que nosotros podemos tener a estas bacterias. Y miren que la Propionibacterium acnes es la que está relacionada también con el acné. ¿No? Entonces, estas bacterias pues son las más frecuentes y como ya venía mencionándoles, la causante es bacteroides fragiles, ¿no? Tienen gran capacidad de producir virulencia y también una alta tasa de resistencia contra los antimicrobianos. Otra de las cosas que puede producir con los anaerobios es que pueden darse los biofilms. ¿Qué hemos dicho que eran los biofilms? Son estas capas que se pueden colocar en aquellos dispositivos. Entonces yo les decía que eso también lo ocasiona estafilococos. Entonces al colocarse los dispositivos como los catéteres, dispositivos, eh, sobre todo más están relacionados con estos dispositivos como catéter, entonces es ahí en donde se van a implantar y en estos lugares pues pueden dar lugar pues a las formaciones de accesos, a la destrucción de los tejidos, ¿ya? ¿De qué manera pueden atacar a los tejidos estas bacterias? Pues a través de sustancias llamadas adhesinas, ¿no? Que como su nombre mismo lo menciona, va a permitir esta adhesión de la bacteria hacia los tejidos. En su cápsula van a contener polisacáridos, que son de bacteroides fragilis. Y como también les mencionaba, bacteroides fragilis está relacionado con los abscesos intraabdominales. Producción de ácidos grasos de cadena corta, lo cual va a generar la inhibición de la actividad bactericida de quién? De los neutrófilos. Y recuerden que los neutrófilos forman parte de nuestra primera línea de defensa. El lipopolisacárido, que es el lípido A, es una endotoxina, de la cual va a generar una estimulación en la respuesta inmune innata y también se va a encargar de mediar al shock séptico. Estas bacterias también van a producir enzimas, enzimas hidrolíticas, que son las que se van a encargar de destruir el tejido que va a verse afectado.
así como también una enterotoxina que se ha descrito pues en bacteroides frágiles. Otro de los puntos también importantes que vale la pena mencionar es justamente de que tiene un gran impacto clínico, ¿no? Porque este grupo de bacterias son polimicrobianas, entonces decíamos que también están ubicadas en zonas mucosas. Y bueno, pues si el grueso de estas zonas es más bacterias anaerobias que bacterias aerobias. ¿Mm? Muchas veces estas infecciones o estas bacterias también pueden ser ocasionadas por una vía exógena, ¿ok? La mordedura. Se dice que la mordedura más sucia es la mordedura humana, ¿no? Entonces, porque tenemos una gran cantidad de gérmenes, entonces se describe mucho en la literatura. Y cuando ustedes habrán visto, si es que han visto algunas lesiones de mordedura, ya sea de animales o de humanos, son aquellas heridas que no se van a poder cerrar por la alta contaminación que se tiene. También hay que tener en consideración que pueden ocasionarnos infecciones, sobre todo intraabdominales. Otra de las cosas es que también está relacionado con las infecciones de la cavidad oral, por eso que los odontólogos muchas veces prescriben un antibiótico llamado clindamicina, porque la clindamicina también tiene efectos sobre estas bacterias anaerobias. ¿Mm? A nivel de tracto genitourinario, en la piel, partes blandas y que también pueden ocasionar bacteriemias, ¿no? Entonces, lo más clásico es hablar de las infecciones intraabdominales, que pueden ser abscesos intraperitoneales, abscesos viscerales, la misma peritonitis ocasionada por quién, por una apendicitis. Cuando el paciente pues acude de manera tardía a la emergencia y esa apendicitis ya está rota, y al estar rota, porque en la zona del colon nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias, entonces estas bacterias al discurrir pues van a terminar ocasionando ellos, ¿no? Un cuadro de peritonitis que puede llevar a la muerte al paciente. Otra situación también que ocasionan son las infecciones del tracto genital, lo que está relacionado con las enfermedades pélvicas inflamatorias. Entonces, muchas veces son asintomáticas, puede tener algún tipo de secreción y cuando se dan con la sorpresa encuentran en los estudios ecográficos a nivel de cavidad pélvica presencia de líquido. Entonces, la presencia de líquido ya nos estaría haciendo sospechar de que hay alguna enfermedad pélvica inflamatoria, en el cual el grueso de las bacterias son estas bacterias anaerobias. También, también cuando se sospecha de infertilidad en una mujer y se comienzan a hacer los estudios, se descartan también de que tenga algún tipo de enfermedad infecciosa, ¿no? Porque pueden ocasionar abscesos, como mencioné ahí, las glándulas de Bartolino, las trompas de falopio, o como también abortos espontáneos, ¿no? También en las infecciones de heridas, del tejido celular subcutáneo, abscesos en la zona del área rectal, ¿no? También se ha visto las úlceras por presión también y los abscesos perisacrales, ¿no? Entonces son todas estas situaciones en las cuales uno puede encontrar que está metida las bacterias anaerobias. La misma osteomielitis, aunque si bien es cierto, en osteomielitis el germen más frecuente son los cocos gram positivos como estafilococcus, pero también en un bajo porcentaje está la presencia de estas bacterias anaerobias. Como ahí también se describe la pericarditis, los abscesos cerebrales y hasta diarreas autolimitadas, ¿no? Que generalmente estas diarreas autolimitadas que se pueden dar en niños y que también los vamos a ver en adultos, en las diarreas autolimitadas en niños que están asociadas a los antibióticos. ¿Cuál es la diarrea asociada al uso de antibióticos por largo tiempo? Es el Clostridium difficile, lo que nosotros ya lo hemos estado mencionando. Porque como Clostridium, pues, forman las famosas esporas. Entonces, eso nosotros en la práctica, ¿se acuerdan ustedes cuando hemos visto los ejemplos de esporas? Entonces, ahí se hablaba de Clostridium difficile. En este caso, nos hablan de que hay ciertas diarreas que se van a producir autolimitadas, tanto en pacientes
pediátricos, en pacientes que tiene que ver con el uso de antibióticos y algunas enfermedades inflamatorias del intestino, como por ejemplo el famoso colon irritable, que hacen mención que hay pacientes que pueden presentar o bien pueden presentar con colon irritable, ya sea un cuadro de diarrea o cuadros de estreñimiento. ¿Mm? Bueno, ahí tienen ustedes un listado de las diferentes bacterias que pueden ocasionar infecciones, ¿no? Ya sea dependiendo del sitio anatómico, y eso es importante tenerlo en consideración, ¿no? Ya esta tablita también ustedes la tienen ahí en la clase, después de ahí se les va a compartir esta presentación. Entonces, también si es que nosotros también observamos cuáles son estos géneros que se más se aíslan de acuerdo a la frecuencia en infecciones en humanos, como podemos ver, la más frecuente están las mordeduras humanas, ¿no? En donde las bacterias que se vienen aislando son bacteroides, fusobacterios. En los huesos, articulaciones, artritis, osteomielitis, miren que en todo está bacteroides. En el sistema cardiovascular, ante las situaciones de bacteremia, endocarditis o pericarditis, también tenemos una gran lista de bacterias que se aíslan, ¿sí? A nivel pues de la zona del corazón. Recuerden también que cuando nosotros aislamos a nivel cardiovascular algún tipo de infección, eh, la toma de muestra tendrá que ser a través de los hemocultivos. Para que crezca una bacteria anaerobia, pues necesito darle todas las condiciones de anaerobiosis. Primero que la siembra la voy a tener que realizar en una agar sangre que contenga ciertos suplementos como minas, vitamina K y aminoácidos. Otra de las cosas es que a la bacteria bacteroides le encanta la bilis esculina con amicacina. ¿Mm? Otros, los bacteroides, como son de desarrollo rápido, entre 24 a 48 horas, con resistencia a todos los antibióticos, de potencial, de que tienen un gran alcance. Entonces, algo para poder diferenciarlas es que en su mayoría, aquellas que tienen esta resistencia no son pigmentados y desarrollan en bilis al 20%. Y el ambiente es un ambiente en el cual va a estar libre de oxígeno. Bueno, entonces en los bacteroides, en el agar sangre con estos suplementos, se van a tener colonias grandes a las 48 horas, como ustedes pueden ver en la imagen, de 1 a 3 milímetros, son convexas, color gris o blanco, translúcidas u opacas y son no hemolíticas, ¿no? La característica también es que nosotros podamos encontrar con bacteroides estos bacilos, ¿no? Observados en el gran, que resultan ser bacilos gran negativos. ¿No? Acuérdense que bacteroides son bacilos gran negativos. Las que tienen esporas, que es Clostridium, miren que son 4 especies diferentes, las cuales todas ellas están implicadas con diversos cuadros clínicos. Una de las más conocidas es el tétanos, ¿no? Clostridium tetani, que también por su toxina es la que termina produciendo el cuadro. El botulinum, que también produce su toxina, que está relacionado con los productos enlatados, llamado botulismo. El Clostridium difficile, que hace un ratito ya lo estaba mencionando, asociado al uso de los antibióticos. Y Clostridium perfringens, que ocasionan las famosas gangrenas. Entonces, Clostridium está distribuido en cualquier parte. Por eso dice ahí que está de manera ubicua y su forma es esporas, ¿no? Entonces, Clostridium difficile también está metido en el entorno hospitalario, en el instrumental, en diversos objetos, por lo que también es fácilmente que uno la pueda adquirir, ¿no? Y sobre todo también que puede generarme cierta susceptibilidad con el uso de antibióticos. Entonces, estas forman parte de la microbiota residente del hombre y de los animales, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen. Ay, ¿cómo se mueve esta cosa? Listo.
Dentro de los factores de virulencia, poseen pues capacidades que les van a permitir adherirse y que, esto ya de acá ya lo habíamos visto, del Clostridium. Entonces, en Clostridium tenemos cuatro situaciones, ¿no? Cuatro especies, de las cuales que van a producir Perfringens, que está relacionado con los cuadros de gastroenteritis, tiene su toxina alfa, que tiene una acción hemolítica y necrótica. Por eso que también van a producir los cuadros de las gangrenas, gangrenas gaseosas, ¿ya? Clostridium tetanis, el del tétanos, ¿no? Y tiene una hemolicina que no tiene una actividad patogénica, que es la tetanolicina, y su neurotoxina, que es la tetanopasmina, que es el que se va a encargar de generar este cuadro clínico. El botulismo, el Clostridium botulinum, que también tiene una neurotoxina. ¿M? Esta va a llegar al torrente sanguíneo y actúa en donde? En la membrana presináptica de estas neuronas motoras, por lo tanto va a bloquear la liberación del neurotransmisor. Y el difícil que presenta tus toxinas A y B y que también terminará ocasionando necrosis, ¿no? Aumento de la permeabilidad intestinal e inhibición de la síntesis proteica. Bueno, entonces son todas las situaciones de las diferentes especies de Clostridium que nos llevan pues a diversas patologías. Entonces, Perfringens, sobre todo que estábamos mencionando, que es el que nos produce la gangrena gaseosa, una de las cosas es que esta bacteria puede producir náuseas, dolor abdominal y una diarrea espumosa y maloliente. Entonces se asocia con aquellos productos de tipo cárnicos que van a estar contaminados con esta toxina tipo A. Importante también este periodo de incubación, que es relativamente corto, es de 8 a 24 horas, y los síntomas pueden ser leves. ¿M? Pueden producirse, dice, una enteritis necrosante que se inicia días después por la toxina de la beta necrotóxica, ¿no? Importante también hacer mención sobre esta toxina necrotóxica, ¿no? Que también puede hacer que se generen días después el cuadro clínico. Otra de las situaciones es la famosa gangrena gaseosa o gaseosa. Entonces, esta va a estar relacionada con aquellos que sean traumatismos abiertos o cerrados, pero sobre todo tienen que ver con las heridas contaminadas. La clásica, que es a través de una lesión traumática que ya tenía el paciente y por ahí, o una celulitis en aquellos pacientes con leucemia, sepsis puerperal, entonces se puede formar una gangrena uterina. Ahora, otra de las cosas es en el tétanos, que mencionábamos que era su toxina la causante de la enfermedad. Pero ¿cómo es que yo adquiero la toxina? Puede ser a partir de aquellas heridas, mordeduras o fracturas que estén expuestas o quemaduras que se hayan contaminado con el polvo o por objetos los objetos punzocortantes, ¿no? Que pueden contener estas esporas de Clostridium tetani, ¿no? Durante 2 semanas, ¿no? Entonces, cuando estas neurotoxinas cuentan, va a afectar a donde el sistema nervioso central. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Una hiperexcitación de las neuronas motoras. Van a haber contracciones tónico-clónicas, espasmos, parálisis y disfunción autónoma, lo cual va a conducir a un estado de una contractura generalizada y puede llevar pues a la muerte del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ocurrir justamente una parálisis a nivel de los músculos respiratorios. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el músculo respiratorio? Los músculos que tienen que ver con la respiración, uno de ellos, el más importante, es el diafragma. Entonces este músculo va a estar paralizado. Otra de las situaciones es esta posición que adopta el paciente con tétanos que se llama opistótono, ¿no? Esa forma curvada que nos hacen mención al respecto. El botulismo es una intoxicación que también está producido por una toxina que produce una parálisis. Entonces, esta
genera una parálisis flácida, simétrica y también descendente. ¿Se inicia con qué? Con los pares craneales y que después van descendiendo hacia los músculos del tórax y de las extremidades, por lo que puede ocasionar la muerte del individuo. Eso también es importante para tenerlo en consideración. Pero entonces el botulismo, ¿cómo es que yo lo adquiero? A través de productos enlatados, pero que estos productos enlatados hayan estado en malas condiciones. Por eso siempre dicen, ¿no? Que uno revise la lata, que la lata no esté chancada, maltratada, porque eso puede ser más susceptible de que ahí se pueda ubicar esta toxina, pues el botulismo, ¿no? Entonces, se trata, dice, de una toxoinfección por la germinación de esporas a nivel del tubo digestivo. Em, por eso que también se ha visto que en menores de 1 año o hasta en algunos adultos podría verse una colonización, ¿no? Una colonización intestinal. Entonces eso también es importante considerarlo, por lo tanto que también decíamos que estaba presente pues el- estas bacterias en el suelo contaminado, en las legumbres, en las frutas, en los alimentos enlatados, como son el pescado y también los embutidos. Entonces, por eso que es importante tener cuidado con Clostridium botulinum. Ya el difícil ya les había mencionado porque este es el que está asociado con quién, con los antibióticos. Nos ocasiona lo que se llama una colitis pseudomembranosa que puede poner en riesgo la vida del paciente y también se ha asociado con el uso de los antibióticos, ¿no? Cefalosporina, clindamicina, vancomicina, que es otra de ellas, quinolonas no tanto, pero también se ha visto, ¿no? Como ven ustedes aquí, por Clostridium difficile, ¿no? Sobre todo en el entorno hospitalario ha sido relacionado con clindamicina y también con la vancomicina, ¿no? Clindamicina, antibiótico utilizado mucho para las bacterias anaerobias y vancomicina para las bacterias gram positivas. El 25 al 30% de las diarreas adquiridas en el medio hospitalario, ¿no? Que están relacionadas con Clostridium difficile, y también, pues, hasta hay un 25% de los cuales están asociados a los tratamientos antibióticos, pero siempre y cuando estos tratamientos antibióticos resulten ser prolongados. O sea, si es que vamos a darle hasta más de 7 días el antibiótico, es alta probabilidad que mi paciente adquiera infección por Clostridium difficile. Eh, o- el Clostridium perfringens, ¿dónde lo vamos a sembrar? Primero que al ser bacterias anaerobias, yo necesito ponerlas en un caldo llamado caldo tioblicolato y en un componente sólido que es el agar, ¿no? Pero este es un agar sangre para bacterias anaerobias. Entonces, para eso yo tengo que darle todas las condiciones para que la bacteria pueda desarrollarse adecuadamente. ¿Cómo se ve Clostridium perfringens en el gram? Son bacilos finos, como ven ahí en la imagen, bacilos finos cortos, gram positivos, y tienen la espora subterminal. ¿Recuerdan ustedes cuando mencionábamos en la práctica que la espora no se ubicaba tanto en la parte final, sino zona subterminal? Por eso que aquí se veía como un cachito, ¿no? Acá está la espora. Y bueno, pues la espora es el mecanismo de defensa que tienen estas bacterias, ¿no? Para poder protegerse. ¿Qué más podemos ver en el agar sangre? La hemólisis. Y es una hemólisis con toxinas alfas y betas, ¿no? Como puede darse en el caso de Clostridium perfringens. Pero también recuerden la clínica que tiene Clostridium perfringens, ¿no? Que produce la gangrena caseosa, sobre todo ello, ¿no? Que está ahí relacionado. En tétanos también hay mucho, nos vamos a basar con el cuadro clínico del paciente. Y el clostridio se va a detectar a partir del tejido infectado en la zona de la herida, pero casi no se utiliza porque como mencionan ahí, la sensibilidad eh, de que podamos ver el crecimiento del cultivo resulta ser bajo. Pero en el gran uno puede describir qué cosa, bacilos cortos, gran positivos,
y que tienen una espora terminal, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen una espora terminal deformante, ¿no? En palillo de tambor. Ese es con tétanos. Con el botulismo también se ven bacilos gram positivos con espora subterminal ovalada. ¿Ven? Ahí se ve clarita la espora subterminal, o sea, no llega hasta la parte final. Se les va a ver ahí como un cachito y nos hace mención de ello, ¿no? Otro punto importante es que también este tipo de muestras tengo que relacionarlo en las muestras de S. Difícil también, en difíciles sí se pide muchas veces la presencia de las toxinas, toxina A, toxina B, que se hace por pruebas inmunocromatográficas. Se hace el cultivo con calotioglicolato y también en un agar sólido, ya que es un agar para este grupo de bacterias anaerobias. Lo que más se viene trabajando son con pruebas inmunocromatográficas para que se puedan describir, pues, ¿no? Se pueda aquí detectar la presencia de estas toxinas, que es la toxina A y la toxina B del difícil. Ahora, los cultivos para bacterias anaerobias en general, pues tengo que darle un ambiente de CO2. Tengo que protegerlas del oxígeno. ¿M? Y lo ideal es que yo las debo de sembrar de inmediato, ¿no? Y debo de colocarlas dentro de ciertos procesos como unas campanas para favorecer esta situación de anaerobiosis. ¿Ven? Esa es la campana con la cual nosotros trabajamos y es una campana en la cual está libre de oxígeno y son los sistemas más adecuados para generar las formas anaerobias, ¿no? Entonces esta es una jarra o caja con una tapa que puede cerrarse de manera hermética, ¿no? Y contiene un sobregenerador de anaerobiosis. Entonces, la primera observación para situaciones de anaerobios es a las 48 horas y que puede ir hasta 7 días, ¿no? Y en las colonias vamos a tener que ver las colonias Gram, ¿no? Y hay que ver también pruebas bioquímicas como la bilis catalasa, que se pueden trabajar en medios automatizados, ¿no? Pero también se puede hacer de forma manual, ¿no? Así como también las pruebas moleculares, que son las que más vienen trabajando, las que más tienen en tendencia. Y como les decía, nuestra muestra cuando llega, lo primero que nosotros vamos a hacer es una coloración GRAM, luego de ello se va a proceder a la siembra en un agar sangre anaerobio. Vamos a tener que colocarlo en estas jarras anaerobias, se va a conservar en un tiempo igual que lo hacemos con las bacterias aerobias, ¿no? Hasta 48 horas a 37 grados. Eso significa que este tipo de bacterias son bacterias mesófilas, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a necesitar. Ahora, si mi muestra será muy escasa, entonces yo voy a tener que hacerlo en el caldo-tioglicolato. Se menciona acá el caldo para las bacterias anaerobias para favorecer esa turbidez, el crecimiento y realizar la siembra. Bueno, entonces aquí es importante que en la parte de la conservación de las muestras para anaerobios, ¿no? Hay que generarles este ambiente para que puedan desarrollarse. Y el Clostridium difficile hay que ver mucho el cuadro clínico y también aquellas características que nos pueda dar el gramo, ¿no? Y el otro grupo de bacterias que vamos a mencionar es justamente las bacterias de transmisión sexual, donde está sífilis, la gonorrea y el Haemophilus ducreyi, ¿no? Que también ya le habíamos hecho mención en algún momento cuando nos tocó hablar de hemófilos. ¿Y por qué es importante un poquito mencionar a las enfermedades de transmisión sexual? Porque el grueso de la población, los que están más afectados, resultan ser los Doctora, disculpe. estudiantes, ¿sí? Hay chicos que me están escribiendo que están esperando para que los acepte en el Zoom. A ver, no están todos aceptados.
Ya, Más bien ya otra sabes. cosa que ya están entrando tarde, ¿ah? Y ya no voy a estar aceptándolos. ¿Por qué? Porque ya como que me interrumpen la clase, pues, ¿no? Porque tengo que estar chequeando. Eso sí, diles que ya no voy a dejar entrar en tu caso. Ya, Porque doctora, está bien, muchas gracias. ujú, 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 ya en sala veo a 57 personas. Bueno, ya estamos más de la mitad. Bueno, seguimos. Entonces, yo les estaba haciendo mención, pues, que una de las cosas es que en las enfermedades de transmisión sexual, la literatura hace mención que es más bien en los jóvenes, entre los 18 a los 24 años, los que adquieren estas enfermedades de manera más frecuente. Y ahí está, pues, clamidia, gonorrea, sífilis y tricomonas. Entonces, también otra de las situaciones que se ha visto en estos últimos años es que las gestantes también han presentado algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, lo cual también ocasionó complicaciones durante el parto. ¿Ven? Entonces, más bien en los últimos años hemos tenido incremento de estas enfermedades de transmisión sexual, sobre todo gonorrea. Sífilis también es lo que ha ido aumentando y de la mano también la sífilis congénita. Cuando hablamos de sífilis congénita hacemos referencia de las gestantes, ¿no? Por eso dicen acá que las enfermedades de transmisión sexual están aumentando, por el caso de Estados Unidos, y que también han estimado que 2,5 millones de casos de ITS puede ser más, ¿no? Entonces, ya les decía esto, miren que todavía es menor la edad de 15 a 24 años, clamidia y gonorrea es el grueso de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y estas son aquellas infecciones que producen la famosa descarga uretral. Y las notificaciones más altas vienen de estudiantes universitarios. Y siempre cuando uno sospecha de alguna enfermedad de transmisión sexual, uno debe de solicitar qué tipo de prueba VIH. Siempre, siempre eso también es importante tenerlo en consideración, que se debe de solicitar pruebas de VIH, porque siempre por ahí nosotros hemos visto que cuando un paciente tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, también está metido VIH. Entonces, también en nuestro país, miren ustedes que en el año 2019 las estadísticas hacen referencia de que en nuestro país lo que más ha estado reportando es sífilis, gonorrea y clamidia. Si ustedes me preguntan, doctora, ¿y usted en el hospital ha visto casos? Sí, sí los hemos visto, pero la verdad es que lo más frecuente que nosotros hemos encontrado más ha sido sífilis, ¿tá? Y es probable porque como se pueden detectar los anticuerpos, entonces, y estos anticuerpos pueden durar toda la vida, tenemos que corroborar y verificar que lo que estamos haciendo es que estamos detectando la sífilis, pues alguna infección pasada. ¿Mm? En cambio, gonorrea y clamidia es más probable que se encuentren en atención primaria. ¿Por qué? Porque el paciente sí va con síntomas. Entonces, al tener ya los síntomas que les había descrito, que era como una infección urinaria, entonces es más probable que acudan al médico y reciban tratamiento antibiótico. Entonces vamos a hablar de Treponema pallidum, esta famosa espiroqueta, que es el causante de la sífilis. Recuerden que nosotros aquí a Treponema no lo vamos a poder cultivar, lo que sí vamos a poder es visualizarlo con microscopio de campo oscuro cuando yo tenga la lesión ulcerativa. Otra de las cosas es que estas bacterias sí se pueden mover, tienen movimientos de rotación y movimientos ondulantes, que se ha visto cuando se toman muestras de campo oscuro. Pero ¿de dónde las obtengo? De las úlceras, de esas lesiones ulcerativas que primero aparecen y que no duelen. Entonces, cuando se ponen estas lesiones, pero ojo que esas lesiones son de zona genital, no puede tomarse de zona de cavidad oral, porque recuerden que en la cavidad oral también tenemos otras espiroquetas. ¿Se acuerdan las espiroquetas que hemos visto en la práctica cuando hablábamos de la coloración de vagolas borrelias? Ya, algo así parecido también. Por eso que hay que tener bastante cuidado cuando uno va a tomar este tipo de muestra. ¿Mm? Bueno, es una bacteria que puede mantenerse viable hasta menos 70 grados, permanece vivo en el plasma o en la sangre durante 2 a 5 días, por lo tanto puedo yo tener riesgo de transfusión, por eso que también es una de las pruebas que nosotros le pedimos
aquella persona que va a realizar alguna donación, se le pide su prueba para ver si tiene sífilis. Otra de las cosas es que en las estadísticas hacen referencia de que en Latinoamérica, más bien, si bien en el resto de los países las estadísticas se han mantenido, en Latinoamérica más bien se ha tenido incremento de casos para sífilis. En la historia natural tenemos tres situaciones: la sífilis primaria, secundaria y terciaria. La primaria es cuando aparece 2 a 6 semanas después de ocurrida la infección. Una vez ocurrida la infección de la sífilis primaria, que es la aparición de esta lesión, de esta úlcera, este chancro que no duele y que solito va a desaparecer. Cuando desaparece, eh, lo que va a suceder es que puede entrar a una etapa de sífilis latente temprana o latente tardía. La diferencia va a estar el periodo de 1 año. ¿M? Entonces, y en ese lapso puede darse lugar a la aparición de la sífilis secundaria. Y en la sífilis secundaria se describen pues las lesiones en la palma de las manos y planta de los pies, estas lesiones eritematosas, ¿no? Entonces es característico cuando uno lo encuentra en los pacientes con sífilis. ¿M? Y bueno, de la sífilis terciaria, que ya ahora casi ya no se ve porque el tratamiento para sífilis es penicilina. Entonces, en sífilis terciaria, donde está relacionada la neurosífilis, que es la afectación a nivel del sistema nervioso central, es raro encontrarlo, pero sí se ha visto que hay casos de neurosífilis que pueden aparecer en etapa temprana, por eso dice ahí que alrededor del 10% pueden invadir el sistema nervioso central. Pero hay un grupo de los cuales puede ser asintomático, que es alrededor del 30%, y un grupo que puede ser sintomático. Uno de los que nos hacen neurosífilis se sospecha mucho en el recién nacido. Cuando tenemos un recién nacido, nacido de hijo de madre con sífilis, se descarta también esta infección. ¿Cómo lo descarto? Haciendo prueba del BDRL en líquido cefalorraquídeo. Cuando nosotros hemos tenido sospechas, tenemos que mandar el líquido cefalorraquídeo para que se les haga el BDRL, que es una prueba no treponémica. Podemos ver aquí algunas imágenes también de las lesiones induradas, esas tipo ulcerativas, que son lesiones que no duelen, no tienen ningún fondo sucio, aparecen y solitas van a desaparecer. Entonces, muchas veces esto va a generar que no acudan a la consulta el paciente, porque pensará pues que ya no tiene ninguna lesión, pero después estas lesiones se pueden volver como una sífilis secundaria, como pueden ver ustedes ahí en la imagen, ¿no? Palma de las manos, planta de los pies, eso es sífilis secundaria, estas lesiones eritematosas. En el recién nacido, la sífilis congénita, como pueden ver, lesiones escamativas en las palmas de las manos, hepatomegalia, alteraciones también del tejido óseo en los huesos, su proceso de formación, entonces ahí ya me estarían hablando de una sífilis congénita. Entonces acá el que les mencionaba era el microscopio de campo oscuro para poder visualizar la famosa espiroqueta, ¿no? Pero esto también lo tengo que tomar de las lesiones dérmicas, ¿no? O sea, de las lesiones ulcerativas. La otra forma de diagnóstico es a través de la sangre, que es a través de métodos directos y métodos indirectos. Entonces, en donde los tenemos, a los indirectos, donde está la serología, que se le van a dividir en pruebas treponémicas y no treponémicas, ¿no? El directo era lo que estábamos mirando acerca de las lesiones ulcerativas y voy a ver el movimiento del treponema. En los indirectos la serología, pero ojo que existen dos tipos de algoritmos, un algoritmo tradicional y un algoritmo reverso. En el tradicional vamos a comenzar primero con hacer el tamizaje de la prueba con una prueba no treponémica. ¿Cuáles son las pruebas no treponémicas? Justamente está el RPR, el BDRL, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de las pruebas no treponémicas? Es su baja sensibilidad. Puede dar también falsos positivos, así como falsos negativos. La característica de esta prueba es que sí se sigue utilizando para prueba como el tamizaje y que también, yo diría que la utilidad también de esta es que me va a permitir valorar qué cosa, el tratamiento en el paciente.
Como vamos a ver, los anticuerpos de treponema van a desaparecer al año. Los treponémicas, ojo, pero los anticuerpos del treponema que van a desaparecer siempre y cuando haga con pruebas no treponémicas. Ojo con eso, ahorita lo vamos a ver en una imagen. En cambio, las pruebas treponémicas me van a permitir detectar aquellos anticuerpos contra el treponema. Entonces utilizan anticuerpos específicos y se consideran a las pruebas treponémicas como pruebas confirmatorias. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí que estas pruebas no treponémicas como el RPR, como pueden ver ustedes, que es la reagina plasmática rápida, utiliza qué cosa? Partículas de carbón. Y en esas partículas de carbón están compuestas por estos antígenos lipídicos, ¿ya? Y aquí se mezcla pues una gota de este RPR, una gota con el suero del paciente. ¿Mm? En cuanto a las treponémicas, como el FTA, que es otro tipo de las pruebas, que son pruebas de inmunofluorescencia, miren ustedes cómo nosotros podemos ver en la imagen cuando hacen esta reacción de antígeno-anticuerpo y está con un marcador de fluoresceína, se puede pues visualizar de esta manera al treponema, ¿no? Pero bueno, esto resulta ser también una prueba de tipo confirmatorio. Otras pruebas treponémicas muy utilizadas son por las técnicas de ELISA o quimioluminiscencia, que también tienen una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad. El uso de las pruebas de Western blot también, porque los que te va a detectar son presencia de anticuerpos. Otro punto muy interesante es saber la sensibilidad, o sea, cuál de todas las pruebas que se vienen utilizando me va a brindar una mejor sensibilidad para la detección de casos o de sospecha en cuanto a sífilis. Entonces ahí claramente lo pueden ver que son las metodologías, ya sea por ELISA o quimioluminiscencia, las cuales van a tener una mejor sensibilidad o especificidad. ¿No? Miren también una de las pruebas tan utilizadas como el RPR o el VRL en sangre, pues solamente llega a esa sensibilidad del 62% hasta el 76%. Por eso también mencionan de que hay alrededor del 20 al 30 por ciento de los casos que nosotros no los vamos a poder detectar, ¿no? Con las pruebas no treponémicas. Y esta es la situación. ¿Por qué? Porque cuando uno adquiere la infección de la sífilis, los anticuerpos que van a aparecer, los primeros, aparecen a las 2 semanas. Pero estos anticuerpos que aparecen a las 2 semanas solamente las voy a detectar con pruebas treponémicas, FTA o pruebas por ELISA o quimioluminiscencia. La otra situación es como pueden ver ustedes aquí, en la imagen es que a pesar de que yo esté con tratamiento en este paciente, va a continuar presente los anticuerpos y esos anticuerpos no van a cambiar, no va a desaparecer. El otro caso es que si yo comienzo a sospechar mi diagnóstico con pruebas no treponémicas, ¿no? Entonces, las pruebas no treponémicas como RPR o VRL, sus anticuerpos recién van a aparecer en la 4 semana. Pero también el otro punto interesante es que el RPR, si es que el paciente llegara a recibir tratamiento, con el RPR se va a negativizar, ¿ya? Pero siempre y cuando yo le dose con RPR o VRL. Entonces, y lo otro punto es que y como se va a negativizar, se espera que en el periodo de un año ya los anticuerpos de la infección hayan desaparecido. ¿Ah? Y aquí tienen ustedes el algoritmo que también lo hemos compartido en su guía de prácticas, en donde se menciona pues estas pruebas, tanto las pruebas treponémicas como las pruebas no treponémicas y el uso de los algoritmos. Tal es el caso del famoso algoritmo reverso, ¿no? Que comenzamos con técnicas de ELISA o quimioluminiscencia, si es que sale no reactivo, ahí nomás queda, porque más bien yo tendría que estas pruebas tener un aumento de sensibilidad. Si es que, si es que sale positivo, más bien ahí yo debo sospechar o esta es una infección pasada o es que mi paciente está haciendo una infección reciente. Y por eso que luego voy a tener que solicitarle el RPR para poder verificarlo. Y ya
con la prueba del RPR. Si es que esta prueba del RPR sale positiva, significa que es una infección reciente. Pero si mi RPR sale negativo, entonces es más claro o más probable que sea alguna infección pasada, ¿no? Que algún momento en su vida tuvo esta infección por sífilis, ¿no? Y el algoritmo tradicional es que primero yo arranco con mi prueba no treponémica, pero recuerden ustedes que tengo riesgo más de falsos positivos, falsos negativos en la prueba, ¿no? Entonces, y luego de ello es que recién de ahí, cuando tengo yo el RPR positivo, es que recién ahí comienzo a hacerle las diluciones y luego también le hago la prueba del FTA. También me toma más tiempo y recordar también que la prueba del RPR puede pasar de que yo puedo tener a un paciente que ya tiene la lesión ulcerativa y mi RPR puede salir negativo. Y esto puede suceder porque se tiene un efecto llamado el efecto de la prozona. ¿Qué significa el efecto de la prozona? Que tienes una alta carga de anticuerpos que se pueden haber producido y se satura tanto la prueba que puede dar como negativo. Entonces, eso también es importante que coloquen en las solicitudes de laboratorio la sospecha que se está teniendo, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes guías en donde nos hacen mención de cómo es que vienen trabajando en cuanto al seguimiento para sífilis, ¿no? Entonces ahí vemos diferentes guías, cómo las vienen aplicando. Bien. Entonces, aquí también otra de las cosas es que para porque acuérdense que para el monitoreo, el seguimiento de la infección se hace con la prueba del RPR. Y miren ustedes que lo que yo esperaría es que aumente hasta dos veces más las diluciones, por eso dice ahí 4 campos, pero son 2 veces más las diluciones, ¿no? Es decir, supongamos, yo tengo un paciente que comenzó con sífilis y le hicimos su prueba de anticuerpos contra el treponema que salió reactivo. Le hago la prueba del RPR y me salió en 128. Si yo estoy pensando de que mi paciente está bajando de la infección, entonces tendría que reducirle dos menos, o sea, de 128, 64, 16. O sea, el paciente comenzó con 16. ¿Mm? Diluciones. ¿Y por qué se menciona esto? Porque esto me va a permitir valorar el monitoreo del paciente, cómo está yendo, que si está aumentado o más ha bajado, ¿no? Porque esa es la idea, porque recuerden ustedes que al año ya estos anticuerpos con las pruebas no treponémicas ya deben haber desaparecido. Por eso ahí también mencionan, ¿no? El seguimiento que tú le debes de hacer cada medio año o cada año. ¿Mm? Todo eso ya dependerá también mucho de la clínica, lo que encuentre el médico tratante para poder tomar decisiones en los tiempos que le harían, pues, este tipo de pruebas. Ya había mencionado de situaciones falsos positivos con el RPR. Primero los vacunados, y no solamente vacunados contra el COVID, sino también con otro tipo de vacunas, tuberculosis, riquecias, infecciones virales, malaria, ¿no? Tenemos ahí un gran listado de las cuales nos pueden dar falsos positivos en esta prueba del RPR tan utilizada. Neisseria gonorrea también resulta ser una bacteria que nos da mucha alerta. Es un diplococo aerobio con aspecto de granos de café. Es una bacteria intracelular facultativa, no se mueve, no forma esporas, pero sí es oxidasa y catalasa positiva. Tampoco tiene cápsula, ¿no? Pero tiene un crecimiento que se va a desarrollar muy bien bajo 35 a 37 grados, ¿no? Con una atmósfera de CO2 al 5%, ¿no? Y eso también es característico de Neisseria. Pero sí, tampoco su crecimiento no es tan fácil, ¿ah? A veces nos ha pasado que hemos visto en el gran, hemos hecho la bacteria, que sí, y a la hora de la hora, cuando vamos a aislarlo en los métodos automatizados, pues ya no lo detectamos, ¿no? Y eso a veces nos llama la atención, decimos, ¿por qué no crece? Porque es una bacteria también especial para su crecimiento. Neisseria también tiene
propiedades patogénicas y gracias a proteínas que le van a generar esta virulencia, como el POR-B, el LOPA, el RMP. También tiene lipopolisacáridos o lipoligosacáridos en su pared, de los cuales van a generar la toxicidad, así como también las proteasas que nos van a romper la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que protege a las mucosas. ¿Mm? Entonces, la transferencia de material genético va a ser por conjugación y transformación. ¿Mm? Ya habíamos mencionado acerca de esta enfermedad de transmisión sexual, como bien pueden producir cuadros de peritonitis, prostatitis, epididimitis, uretritis, más que peritonitis, perdón, lo que más van a producir estos cuadros, que también pueden ser cuadros sistémicos, ¿ah? Que también puede haber afectación hepática, esto también se ha descrito mucho en la literatura, o en los cuadros ocasionados por la Neisseria, ¿ya? Otro de los problemas de la Neisseria es la alta resistencia. Es otra de las situaciones, por eso que también están considerados dentro de los criterios de la lista de prioridades que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por eso ahí se habla de infección diseminada. En los recién nacidos también pueden producir cuadros de conjuntivitis por la contaminación a nivel del canal de parto. Y en las mujeres, cuadros de vaginitis o cervicitis, o ya cuadros avanzados como las enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿no? Entonces, hay entre los síntomas entre los 2 a 21 días y se va a producir una disuria, una secreción amarillenta, inflamación de la área genital y que puede cursarse de manera sintomática en ambos sexos. Yo les había contado ya de algunos casitos que habíamos visto en el hospital, de cual cuando los pacientes pues nos vienen, que nos dicen con síntomas de disque infección urinaria y hay descarga uretral, esa misma descarga la llevamos a hacer una lámina, le hacemos el gran y de inmediato observamos estos cocos gran negativos en forma o de aspecto de grano de café que pueden estar dentro, fuera de la célula, pues ya nos hace mención de que estamos frente a una Neisseria gonorrea, cual merece tratamiento. El lagar ideal de Neisseria, no se vayan a olvidar, es el agar Taller Martin. Este agar Taller Martin es un agar que tiene, bueno, es un agar chocolate, de la cual contiene antibióticos como vancomicina, colistina y nystatina. También se tiene que poner a una temperatura de 37 grados y con un ambiente de CO2 al 5%, ¿no? Eso es característico para que pueda crecer bien esta bacteria. Se le pueden hacer pruebas bioquímicas porque ya habíamos mencionado que pueden fermentar glucosa, son catalasa y oxidasas positivos. Pues también muchas veces se trabaja con las pruebas moleculares como parte del estudio del paciente, pero el único problema es que no voy a tener algún mecanismo de resistencia, ¿no? Como ven también, en el año 2024 la Organización Mundial de la Salud pues declaró a la Neisseria gonorrea como dentro del grupo pues de los de alta complejidad, ¿no? O sea, de alto impacto, que forma parte de esta implementación. Por otro lado, nosotros también hicimos unos estudios acerca de las cepas de las Neiserias y miren ustedes que ni ciprofloxacina, ni penicilina, ni acitromicina podría ayudarle al paciente porque ya de por sí tienen una alta resistencia, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. Mm. Otra de las cosas que también se había visto que con los antibióticos eh, de amplio espectro, como son los casos de las cefalosporinas, que es el tratamiento de elección, también se había visto, como ven aquí, acá más bien me dicen que son sensibles, pero también hay que tener bastante cuidado porque ya también en los últimos años se había visto que son resistentes a las cefalosporinas. Por eso que el único tratamiento que quedaría para recibir, para matar a la Neisseria sería a través de pruebas o de antibióticos como los carbapenems. O sea, hablamos de imipenem, meropenem sobre todo, ¿no?
Ahí tenemos a otras pruebas las pruebas de laboratorio que vamos a utilizar como parte de la rutina, desde el mismo examen directo, los cultivos o también las pruebas moleculares, que sería también la ideal. Pero acuérdense que con la prueba molecular solamente voy a poder identificar el germen. Finalmente, yo también necesito el antibiograma. ¿M? Finalmente tenemos a la bacteria del Haemophilus ducreyi, como pueden ver ustedes ahí en la imagen, son chancroides o chancro blando produciendo una enfermedad de transmisión sexual de tipo ulceroso. ¿M? En el Haemophilus ducreyi son bacilos o cocobacilos, gram negativos pequeños, es también anaerobio facultativo, entonces el Haemophilus ducreyi. Ahí tienen las lesiones ulcerativas que pueden producirse, ¿no? ¿Por dónde va a ingresar la bacteria? A través de los traumatismos o de microabrasiones de la piel, ¿no? Luego de 7 a 15 días de la relación sexual, puede tener la zona genital estas úlceras, ¿no? Estas úlceras que pueden ser eh, asociadas a algún tipo de adenopatía, ¿no? Entonces, las lesiones resultan ser progresivas, no van a desaparecer hasta la mitad del tratamiento con hemófilos ducrey. Entonces también igualito es la muestra de secreción, llevarlo al GRAN y observemos pues ahí en la presencia pues de estas bacterias, ¿no? Y en el hemófilos ducrey son cocobacilos, ¿no? O bacilos pequeños, cortos, gran negativos, intra y extracelular. Es importante tenerlas en consideración. El Haemophilus ducreyi también sí resulta ser una bacteria que es difícil de cultivar, más bien poco lo realizan, más bien se basan con el estudio de pruebas moleculares, porque ahora en el último año se vienen teniendo pues diversos paneles moleculares para poder hacer la identificación de estas bacterias, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué es lo que dice la CDC de Estados Unidos para sospechar de este Haemophilus ducreyi causante del chancroide, de que el paciente pueda tener una o más úlceras en la zona genital? Si el paciente no se hay evidencia de la infección por treponema, eso también es importante mencionarlo, ¿no? También la manifestación también de las úlceras, las lesiones, también de las linfadenopatías, es característico de este tipo de úlceras por hemófilos ducreyi, ¿no? Así como también las pruebas negativas, que resultan ser negativas para lo que es el herpes simple, ¿no? Y bueno, eso era pues chicos lo que quería presentarles un poquito acerca de este grupo de enfermedades que están muy relacionadas, que eso hace parte de nuestro día a día. No sé si por ahí hay algún comentario o algo más que quieran adicionar. Parece que no. Bueno, he dejado entrar a todos los que se han conectado. Bueno, ya por cosas del tiempo ya no les voy a llegar a tomar la lista, ¿sí? Así que confiaré en todos los que han entrado. Y bueno, voy a ponerlo. Y ya cualquier cosa seguimos en comunicación. No se olviden que también la próxima semana, el próximo sábado, también lo haremos de modo virtual. ¿Sí? Voy a colocar de una vez la clase en el aula virtual para que lo tengan y ya lo vayan revisando. Bien, chicos. Entonces, si no hay algo más que quieran comentar. Bueno, parece que no. No, pero está Bien. bien, muchas gracias. Ok, Julio. Ok, chicos. Bueno, que tengan una buena tarde por allá. Y ya nos estamos viendo. Y hasta luego. Gracias, doctora, hasta luego. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Gracias, doctora.